más o menos. Bueno, aunque no lo crean, decía en la mañana, aunque no lo crean, para mí fue así como que mi deporte en tercero de prepa. Así me metí con todo, 5 comidas al día, proteína. Yo sé que es difícil creerlo hoy, pero aunque no lo crean, sí sucedió. ¿Y saben qué es lo traumático? Que no hay fotos que lo registren. O sea, puedo ser loco del pueblo, nadie va a creer. Pero al menos mi esposa sí lo puede creer porque hoy ya puede dar testimonio, aunque a ella no le gustaba que estaba así medio con los músculos y esas cosas. Pero bueno, para los que han tenido esta experiencia, saben que cuando tú llegas al gimnasio generalmente tienes esta tentación, si no es que caíste en ella, de llegar primer día, segundo día y de repente ver a estos personajes, ¿no? Aquí en el press de pecho levantando. En la mañana me dieron un peso que para mí yo no sé si es mucho o es poco, pero 40 kilos por lado, ¿no? De repente así levantando y sacándolas como si nada. Entonces termina él y tú con mucha fe, ¿verdad? Te acuestas allá y dices, y al menos logras sacar la barra. Y todavía hay una voz interior que te está diciendo, déjala, déjala. Pero hay otra voz más loca que dice, yo sí puedo. Y intentas sacar uno y empiezas a gritar y el brother que estaba antes viene corriendo a ayudarte y sacar la barra, ¿no? O a lo mejor tal vez este niño que ve a su papá cortar una manzana con mucha facilidad y decir, mira, Eric, ¿no? De 4 años. Si mi papá corta una manzana con mucha facilidad, ¿qué significa? Que yo también puedo agarrar un cuchillo y cortar una manzana. Y cualquier padre que se respete sabe perfectamente que si tú ves a tu hijo con un cuchillo para cortar una manzana, lo que tú haces es darle un cuchillo más grande. Arrebatársela, porque en un sentido, tanto el de la pesa como el niño tienen que ser formados, guiados, enseñados, porque eso que quieren hacer, obviamente no lo pueden hacer así nada más porque sí. Hay un motivo, hay una preparación, hay un sentido. Aunque no lo creas, Pablo en estos últimos versículos del capítulo 8 precisamente va a hablar acerca de esta responsabilidad en la iglesia de formar y de enseñar acerca de lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Recuerda que todo el capítulo 8 Pablo está enseñando y guiando a la iglesia a través del tema la libertad cristiana en medio de una cultura pagana. ¿Cómo vivimos los que decimos conocer a Jesús en medio de una cultura que se esfuerza por no vivir para Jesús? ¿Qué cosas, si venimos nosotros de esa cultura, es decir, de un contexto no creyente, qué cosas podemos seguir haciendo, qué cosas no podemos seguir haciendo, qué cosas son literalmente pecado? Bueno, es lo que Pablo está enseñando. Y como decíamos el domingo pasado, hoy es la segunda parte del sermón del domingo pasado, que fue el conocimiento con Dios bendice, ¿ok? Y va a ser la segunda parte este domingo y vamos a responder la misma pregunta. ¿Qué hacer con lo que Dios nos ha permitido conocer de Él para que sea de bendición y edificación para otros? Es la pregunta que estamos respondiendo desde el domingo pasado. ¿Qué hacer? Bueno, hoy Pablo creo que a través de esos versículos nos va a decir lo siguiente. ¿Ok? Si tú conoces al Señor, sabes quién es Él y lo que Él da en tu palabra, bueno, tú tienes la responsabilidad de enseñar a otros. Tienes la responsabilidad de enseñar a otros. Pero también tienes la responsabilidad de cuidar y amar a otros. Obviamente en el contexto de toda la iglesia. Vamos con la primera, responsabilidad de enseñar a otros. Ok, ¿qué tan paciente eres? Ok, bienvenido. ¿Dónde está este club de los impacientes? Muy bien. Ahora, si tú, esposo o papá, en esta mañana dices, bueno, la verdad, no sé qué tan impaciente soy, ok, el escenario de santificación que Dios creó para probar, uno de los escenarios, el matrimonio, además de eso, y hablamos mucho de eso, pero el escenario magnífico que Dios diseñó para probar nuestra paciencia, ¿cuál es? En la mañana le pegaron. Los hijos, ese es nivel 6, No, hay uno bien cotidiano. Hay un escenario de la vida cotidiana en donde Dios te muestra si eres paciente o no. Cuando tienes que enseñar algo. Bueno, ya escuchó ahí estuviste en la mañana, ¿sí, verdad? O sea, no. Mira, le pegaste. Efectivamente, manejar. No sé, esposo, si tú le enseñaste a manejar a tu esposa. Espero que no, porque si no, seguro hubieras tenido tu primer gran pleito matrimonial. O papás, ¿cómo te fue cuando enseñaste a manejar a tus hijos?
Es un tema, porque el que sabe manejar, y aparte somos, y esto conecta perfectamente con los corintios, somos tan egoístas, tan chafas que se nos olvida cuando nosotros aprendimos a manejar. Y yo sé que hay algunos sí casi como que, pastor, es que yo nací manejando. Ay, bueno, a lo mejor tiene mayor facilidad, pero sinceramente la manejada para algunos no está sencillo. Es más, hay quienes al día de hoy no manejan. Hay esposos que hasta el día de hoy no manejan. Ahora sí que literalmente sus esposas lo manejan. Literalmente. Literal. Entonces, pero tú cuando sabes manejar y estás tratando de enseñar a alguien a manejar, a ti te cuesta trabajo, así como que, oye, no puede ser que tenga, si es sentido común, meter el clutch para prender el carro, es sentido común llegar a una esquina y voltear a los dos lados, poner espejos, no subir la velocidad si no tienes que subirlo. Si el semáforo está en amarillo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acelerar, por supuesto, claro. Claro. No, pero hay algunos que de repente, o sea, está normal y tienen esta cuestión bien rara de que está normal, viene el semáforo amarillo, aceleran y luego frenan rápidamente para el rojo. Entonces, cuando estás enseñando a alguien a manejar, dices, no puede ser que algo tan obvio, tan sencillo, sea tan complicado para alguien. Bueno, yo creo que este ejemplo muestra muy bien lo que Pablo estaba tratando, lo que va más que tratar, va a terminar de enseñar en este fragmento de la Escritura. Porque lo que era obvio para muchos, hablando de la iglesia de los Corintios, no era tan obvio para otros. Y mira lo que dice el versículo 7. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo, su conciencia se contamina por débil. Ahora yo sé aquí que hay muchos biblistas, cuasi teólogos, pero cuando Pablo está diciendo, pero no todos tienen conocimiento de esto, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué creen? Bueno, no se preocupen, para eso estoy aquí, para decírselos. Se está refiriendo precisamente a los 6 versículos anteriores, pero muy específico. Decían algunos comentaristas, siempre Pablo menciona la conexión con el versículo inmediato anterior, es decir, versículo 6. No todos tienen conocimiento de esto. ¿Qué es esto? Versículo 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pablo está diciendo, para todos, pero no todos, tienen conocimiento de esto de manera seria, es decir, de manera profunda. Y lo veíamos, y lo que estamos estudiando a lo largo de todo el capítulo 8, es decir, en la iglesia hay personas que son creyentes, es decir, que sí han sido salvados y rescatados por Jesús, pero no tienen un conocimiento profundo sobre lo que es el Evangelio. Porque si tuvieran un conocimiento profundo del Evangelio, entonces podrían decir junto con Pablo y este sector de la iglesia que se estaba portando así media fanfarrona, la declaración de un ídolo no es nada. Entonces Pablo dice, hay un sector que no tiene conocimiento de esto. Y entonces dice, ¿por qué? Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado a un ídolo, su conciencia, y quieres subrayar en tu Biblia esa palabra porque Pablo la va a usar ahorita al final del capítulo 8 y la va a usar capítulo 9 y 10. Su conciencia se contamina. No todos los creyentes eran maduros en su conocimiento y entendimiento. Todos, algunos de ellos, o muchos de ellos venían del paganismo, de las prácticas paganas de la cultura cotidiana. Piensa qué cosas, bueno, no sé cuál sea tu contexto, si eres de los así llamados de cuna cristiana, que sabes que eso no existe, ¿verdad? No existe una cuna cristiana tal cual, siempre lo hemos dicho acá, no es estas cunas que tienen a figuras de cruz y Moisés. Bueno, la puedes mandar a hacer en una carpintería, ¿no? Pero ¿sabes a qué me refiero? O sea que eres cuarta, quinta generación de cristiano. No. Algunos de aquí, por ejemplo, no sé, fueron tomados de las garras de el alcohol. Fueron rescatados de las garras de su esposo, de las garras de las drogas, del juego.
o simplemente fueron rescatados de las garras del pecado en la expresión más sencilla de ser rebelde ante Dios haciendo lo que tú quieras. Es decir, no contexto de iglesia. Bueno, los corintios, a quien está hablando Pablo aquí, es presidente de estos corintios, que ellos literalmente iban y ofrecían sacrificio a los ídolos. Ya eran creyentes, pero todavía no habían tomado su, a ver, ¿aquí qué sería? Primeros pasos, ¿no? No sabían cuántos libros tiene la Biblia. Ustedes que ya saben, tienen... ¿Ah? Eso, muy bien, 66, ok. Ellos ya conocían a Jesús, pero no conocían cuál es el nombre de los 12 apóstoles. Ustedes que sí saben son... No, no es cierto. No, tranquila. Sí, yo sé que sí hay. Yo sé que sí hay algunos. ¿No? También las 12 tribus de Israel. Ok, ya. ¿A qué apóstol le salió primero la barba, no? O algo así. Es decir, eran creyentes, eran nuevos creyentes, pero como todo nuevo creyente, tú estás en ese inter de lo que antes era y lo que ahora soy. Y está padrísimo. Si tú has tenido la oportunidad de tener algún amigo familiar que recién ha conocido a Jesús, está padre, o sea, está interesante el proceso. Es alguien que aunque tenga 60, 70 años, no importa la edad, literalmente, como vamos a ver ahorita, actúa como un niño espiritual. Preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Y está bien que haga esto? No sé, en temas de consejería. Normalmente, pastor, salía con mis amigos que no son cristianos. Ahora puedo salir con ellos. Puedo seguir, o sea, cosas que tú dices. O sea, que tú puedes decir, te pasas, ¿no? Pero sí, hay una duda. Hay como que, ¿qué hago ahora que soy creyente? Es justo este sector. Ahora, su ignorancia de este grupo en varios temas de no saber lo que Cristo pedía, los limitaba a alejarse de las prácticas de su pasado, pero no disfrutar de las bendiciones presentes en Jesús. Para ello ya soy creyente, corto de tajo con todo esto, provisión, me cierro en mi casa, cierro cortinas y aquí estoy porque soy cristiano. Y como todo buen cristiano mal enseñado en una iglesia aléjate del mundo, aíslate, haz tu búnker espiritual y no salgas de allá. Este era este grupo. Ahora, como siempre, no seamos tan fuertes con ellos. Quiero que tú pienses, por ejemplo, qué cosas, y no necesariamente en contexto de tu vida como creyente, cosas cotidianas. ¿Qué cosas cotidianas, incluso hasta el día de hoy, las sigues haciendo así, porque así te la enseñaron, así te crecieron, y nunca te has puesto a preguntar si hay una manera diferente de hacerlo? Por ejemplo, a ver cómo les va en este ejemplo en la mañana. Toda ama de casa que de repente cocine o medio cocine, sabe perfectamente que si quiere preparar unos buenos frijolitos refritos de lata, ¿ok? Para acompañar huevitos revueltos con sus tostaditas, quesito rallado y todas las cosas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Bueno, eso, muy bien. Paso 2, muchos dijeron, en la mañana dijeron poner el sartén, y ya que tienes el sartén, ¿qué le vas a poner al sartén? Bueno, todos aquí coincidieron con aceite. En la mañana hubo la discrepancia doctrinal de aceite o manteca, de repente, ¿no? Y una vez que tienes eso, ahora sí, procedemos a vertir los frijoles de la lata. Y todos saben perfectamente que antes de eso, ¿qué hay que hacer? Ahí está, claro, ahí está. Una esposa en preparación perfectamente, está ahí. Lástima que no lo escuchó ¿cómo se llama? La víctima. ¿Qué diga esto de el esposo, el prometido? Pero sabes, para muchos es como que, ¿y por qué abrir la lata? ¿Y por qué hacer el hueco en la lata? Bueno, todos saben perfectamente, de repente algún químico, científico, físico, sabe que ese hueco en la lata, en la parte de abajo, ¿se hace para qué? Para liberar el vacío, por supuesto, y cuando tú abras así la lata, bonito caiga el frijol. Pero algunos oyes, yo siempre raspaba la lata, pastor, hasta lo último. O sea, hay cosas que tú haces y que has repetido muchas veces que a lo mejor como que no te has dado cuenta por qué las has hecho así. Pero así creciste y así las has repetido una y otra vez. O por ejemplo, para de repente los que son amantes de los tenis como yo, te has dado cuenta que una vez que tú terminas de amarrarte tus tenis, siempre hay un huequito que sobra. Y tú dices, se confundieron o vinieron fallados.
¿O alguno de ustedes se ha tomado la curiosidad de saber para qué sirve ese huequito extra? ¿Para qué? No, interesantemente no. Ahí está, pero alguien ya descubrió ya en sus prácticas de que ahí pongo llaves. Ahí está. Pero ese huequito extra sirve para que tú puedas meter los mismos cordones de manera, es decir, siempre van cruzados, pero esas van de manera frontal y cruzan nuevamente para fortalecer el tobillo. Esa es su función. Y todos, wow, y todos buscando, a ver, huequito del tenis. Pero a lo mejor no lo habías usado nunca. Y es más, no, pastor, yo ni cordones uso, pastor. Pero son prácticas. O por ejemplo, la famosa, a ver, aquí los expertos en manejar, la famosa palanquita del retrovisor. ¿Para qué sirve? Ahí está, sí, está. Para que, unos dicen, nunca he sabido, pastor, es el enigma de mi vida. Ahí la tengo puesta y ni la sé usar. Es más, hoy ya más tecnología para acá. Yo sé que muchos ya están en eso, pero ¿cuántos de ustedes, cuando les envían un audio, y por eso ya saben que yo como pastor me puedes enviar el audio que tú quieras, me fascina estar escuchando audios en el carro porque siento como que hablo con alguien, pero ¿cuántos de ustedes siguen escuchando los audios de sus teléfonos así? No sé si sabías que si te mandan un audio, una nota de audio, también la puedes escuchar así, para que nadie la escuche, solo tú. Si no lo sabías, es más, no te voy a cobrar por esto en el sermón, no te preocupes. Porque me dicen, ¿en serio, pastor? Hay varias cosas que en tu vida y en mi vida las hemos practicado de cierta manera, que cuando alguien te muestra una manera diferente, o ahí va, la manera correcta de usarlo, incluso tú dices esta frase, he vivido engañado toda mi vida. Bueno, el propósito de lo que Pablo está diciendo aquí con ese sector en los Corintios era precisamente esto. Ellos estaban, sí, como nuevos creyentes, pero viviendo básicamente en un aislamiento total a su vida pagana, ¿ok? Sin saber qué significaba y qué venía como bendición de la nueva vida cristiana. No sabían. Para ellos solamente era prohibiciones. Mi vida cristiana es igual a prohibiciones para no volver a caer. Y los puedo entender. ¿De casualidad alguien aquí entre nosotros está haciendo dieta? Oye, si no te quieres quemar como en la mañana, no te preocupes, porque de repente levantas la mano y pues creo que no está funcionando, ¿no? Pero bueno, para los que están en dieta, sabes que de repente cuando tú entras ahí, aunque nunca escuchas esa palabra, pero hay una lucha en tu corazón y en tus pensamientos con la palabra dieta, porque tú conectas dieta con una palabra en relación a los alimentos, que algunos alimentos están prohibidos o restringidos, ¿ok? Pero ¿hay algún nutriólogo en casa hoy? Bueno, ni en la mañana vinieron, ya están apuntados. Pero todo buen nutriólogo que se respeta sabe que una dieta no consiste en la prohibición per se de los alimentos, sino que el propósito de una dieta es que las personas aprendan a comer correctamente, a comer saludablemente. Ay, perdón, se me atoró una comida saludable. Y ahorita por estar hablando mal de la cochinita. Esto es justo lo que estaba pasando con los nuevos creyentes. Ojo, nuevos creyentes. Pero tenemos que reconocer que lamentablemente en muchas iglesias hoy, practicamos exactamente lo mismo que los corintios practicaban. Cuando tú ignoras algo de lo que Dios dice, cuando no tienes conocimiento genuino de algún asunto en relación a lo que Dios dice, ¿cuál es la salida fácil para nosotros? Eso sería maravilloso, como este audio que subió así poco a poco. Dije, Juan, ¿no lo ves? Juan, abre ya. Preguntar sería maravilloso, pero generalmente en una cuestión eclesiástica, cuando tú desconoces algo de no saber cómo responder a eso, lo primero que es lo prohíbes. O sea, hoy no cantamos tan mal las rancheras en ese sentido. Hay ciertos temas que al no tener un conocimiento correcto de lo que la Escritura dice,
los prohibimos o hacemos adecuaciones que nos convengan, en vez de invertir tiempo en aprender y enseñar. Por eso, si tú dices conocer a Jesús, tu responsabilidad es enseñar. ¿Pero qué crees? Para enseñar, antes tienes que conocer. Y una de las grandes problemáticas dentro de las iglesias es que no queremos conocer. Lo he dicho una y otra vez, ahora sí que es para ti como que suficiente con ir un domingo a la iglesia y escuchar un sermón. Es como que ya es suficiente. Y hay muchísimas cosas que hasta el día de hoy tú sigues haciendo como cristiano, ya sea en limitaciones o en darte permisos para ciertas cosas que no es lo que Jesús dice. Así estaban los corintios. Pero ahora escucha lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 5, 12 al 14. Dice, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercido su facultad de percepción espiritual. Y por eso muchos consideran que el autor de Hebreos es Pablo, aunque no podemos decir o afirmar esto, pero conectan esto porque es precisamente lo que Pablo está enseñando en Corintios. Y lo que el autor de Hebreos llama aquí como percepción espiritual no es otra cosa que la conciencia de la cual habla Pablo aquí. Pero el autor de Hebreos está diciendo esto, mira, en una iglesia en donde solamente te conformas con aprender de poquito y seguir así como que con papilla espiritual, permanecen como niños y no crecen y no llegan a esta edad adulta espiritual. Y precisamente como niños te quedas con la idea de que ciertas cosas no se pueden, o practicar de cierta forma algunas cosas porque a ti te conviene. En la mañana lo pregunté a ver cómo nos va en el examen, a ver a los de aquí. ¿Qué características o qué cosas crees que hoy tu iglesia, la familia Antioquía, tiene como evidencia de que al menos hemos crecido un poquito de niños lactantes espirituales a, no sé, pubertos espirituales, no sé, adolescentes espirituales? ¿Qué cosas? Bueno, gracias, podría ser. Hablando muy de casa. Sí, definitivamente, las cuestiones de edificio. Hace un momento hacíamos alusión a que con los aires, hace algunos años, algunas iglesias, incluyendo esta, el tener esto era así como que, No, tener algún tipo de comodidad es del diablo. Porque si Cristo sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir? Y ahí lo tienen, servicios de Semana Santa, 3 de la tarde. Sexta palabra, tú te quedaste en la primera porque en la segunda ya hasta con suero aquí pues ni atención estás prestando. Uno a lo mejor, bueno, y solo del que quedó despierto porque otro a la segunda palabra estaba dormido ahí. Pero espérame, iglesias hasta el día de hoy ven como que no. ¿Para qué invertir en eso? Sí, podemos invertir en misiones. Sí, pero espérame, pues, ¿para qué? A ver, ¿para qué te preocupas por Samaria y Judea si tu Jerusalén está bien tronada? ¿Qué otra cosa? Conste, ustedes lo están diciendo. Instrumentos. Esto tiene ya como que más años para aquí, pero sí también, los instrumentos. Hay iglesias que hasta el día de hoy, ojo, no estoy hablando así porque antes, no, al día de hoy, los instrumentos es un problema. No es que sea un gusto, es un problema. En la mañana dijeron, por ejemplo, temas como el diezmo. Dije, estos son muy espirituales. Dije, pero yo estaba esperando otras cuestiones, pero bueno, el diezmo. Y dije, bueno, también el diezmo.
¿Por qué? Porque hoy, gracias a Dios, en esta iglesia sabemos que lejos de una práctica rígida de un 10%, como se enseñaba Antiguo Testamento, la confirmación de Jesús en Nuevo Testamento del diezmo no nos muestra que tiene que ser rígido un 10%, sino que el diezmo ahora es el ¿qué? Ándale, vamos a ver. No todo, pero, o sea, decíamos, el diezmo es conociendo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Partimos de él. Mínimo. Porque nosotros ya no es así como que una cantidad específica para dar. Entendemos que en un sentido no tenemos que dar nada porque Cristo lo dio todo, pero si entendemos que Cristo lo dio todo, queremos dar mucho más de lo que antes daban. Ya no es una práctica rígida por ley, es una respuesta de amor por la gracia recibida. Y si Él dio todo por ti, ¿por qué tú no dar todo por Él? También dijeron interesantemente en la mañana, rendición de cuentas. Dije, ustedes son bien espirituales otras veces. Díganme, las estoy pensando, hombre. Pero también dije, ok, hay muchas iglesias hoy que dicen, no, ¿por qué yo acercarme a otra persona para decir mis problemas? No. Con mi esposa tengo. Digo, cuando me escucha. No, pero que yo, no. Si Dios sabe lo que está pasando. Son pequeñas cosas en donde literalmente podemos decir, entendemos quién es Jesús, lo que su palabra dice, y entonces respondemos en respuesta. Porque escucha esto, cuando ignoramos la verdad de lo que Dios nos enseña, escucha esto, cuando ignoramos la verdad de lo que Dios nos enseña y pide en su palabra para transformar nuestra vida, la tendencia de nuestro corazón será llenar ese espacio con nuestra palabra, para hacer lo que más nos convenga y se ajuste a nuestra vida. Y eso pasa hasta en las mejores familias cristianas. Tú desconoces eso, tú no sabes qué Dios dice y tú le vas a poner algo allá para que te convenga. Ojo, y para que te convenga puede decir en prohibición, o para que te convenga puede ser en cuestión de permisibilidad, o sea, tengas chance de hacerlo. En la mañana les ponía este ejemplo que tuvieron muchos barrepiés. A ver, papás, aprovechando que es Día del Padre, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre los videojuegos? Ok. Pero ¿per se dice algo? No dice nada. Pero obviamente muchos papás ven a los videojuegos y dicen, aléjalos. Y algunas esposas también. Aléjalos. La Biblia no te va a hablar nada de los videojuegos, pero la Biblia sí te va a hablar sobre tiempo, ociosidad, dominio propio, nada que ocupe un lugar delante de Dios, economía, es decir, también algunos papás decían, no, si es del diablo porque me drena los bolsillos, pastor. O sea, hay muchos temas en la Biblia que per se tal cual no van a estar claramente limitados en decir esto no y esto sí, que es lo que pasaba con los corintios. Este era el problema, decir, ¿y ahora qué hago? Pero por eso tienes que conocer la Escritura para saber con qué entrarle a cada área de tu vida, porque eso sí, Dios en su palabra o su palabra es totalmente suficiente. Y eso significa que es bendición real, veraz y activa para todas las áreas de tu vida. Ahora, cuando la iglesia toma esta mala práctica de poner en ese espacio una palabra, corre dos riesgos. Uno, ser una iglesia legalista, o ser una iglesia a favor del libertinaje. Y te traje algunas definiciones de esto. El legalismo, algunos lo definen así: cree que cada acto, cada hábito, cada tipo de comportamiento es blanco o negro. Los legalistas viven por las normas, no por el Espíritu. Lo clasifican todo en bueno y malo, ya sea que la Biblia lo mencione o no. Desarrollan listas exhaustivas de no es y sí es. Hacer la cosa de la lista buena y evitar las cosas de la lista mala es la idea de espiritualidad, sin importar cómo se encuentra el corazón de la persona. Su vida está controlada por la ley y el Espíritu no entra aquí.
Obviamente tú en las escrituras, tú que eres medio biblista, claramente puedes identificar las personas con las que Jesús se topó con este tipo o esta práctica de vida. Alguien que decía sí, no a todo, aunque necesariamente no es lo que Dios decía. ¿Quiénes eran? Fariseos. Y una y otra vez Jesús dijo, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Porque estos cuates le agregan y ponen cargas que ni siquiera ellos pueden cumplir. Lamentablemente hay muchas iglesias igual. Lamentablemente hay muchas iglesias que han caído en eso. Ustedes dijeron algunas, pero por ejemplo, hoy hay muchas iglesias que siguen cuidando un edificio físico, pero descuidan el edificio espiritual que Pablo habla precisamente en 1 Corintios 6, 19, 20. Están más preocupados por cómo vestimos dentro del edificio, cómo nos comportamos dentro del edificio. Pero salimos de aquí y somos la vergüenza total. Dentro del edificio tenemos un respeto reverente, pero fuera del edificio somos el ejemplo irreverente. Aquí cantas y oras y lo que sea, pero fuera de aquí tu boca es... Ahora sí que no sé si el ejemplo de un río desbocado, no lo sé, porque se sale todo. Decía hace un momento también estilos musicales. Hay una férrea debate, un férreo debate sobre lo que cantamos y cómo cantamos. Pero sales de acá y no quieres que escuchen la estación de radio que pones, porque yo no sabía, pero muchos siguen escuchando radio. En mis tiempos era La Comadre, ¿no? O Candela. Ahí te sales, ¿no? Sales y ahí le pones, ¿no? ¿Cuál? La Nueva Amor, eso es para los más románticos, como para la tarde, ¿no? O sea, aquí tú peleándote por lo que escuchas, pero allá afuera no, tírale la Tracalosa, lo que sea. O en la oficina, ¿qué escuchas? O tu lista de reproducciones. Tienes al hermano Luis Miguel, tienes al hermano Sanz, tienes a la misionera Taylor Swift. No, ese ya son niveles. Exactamente, el pastor Peso Pluma. No, y muchos obviamente el tema, si escuchara las canciones de este conejo malo, ¿no? Así no sé que nos esté escuchando y luego nos demande. Pero espérate, hoy definitivamente tenemos estos ejemplos. Pero para los no tan contemporáneos, cuando cantabas, pero así a todo pulmón, 40 y 20. Y muchos hasta ahorita son así medios, todavía les gusta, ¿no? El retro, ¿no? O sea, ahorita te quejas de todo eso, pero tú estás en el carro y 40 y 20. ¿Qué sigue? Échale, no tengas miedo, échale. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Hoy hay sus versiones contemporáneas, 17 años, a mí me gustan mayores. Pero se ha cantado siempre lo mismo. Entonces aquí eres como que súper, pero afuera. Entonces es un extremo de la ignorancia. El otro extremo también es el libertinaje, en donde todo es blanco, todo es aceptable, a menos que explícitamente esté prohibido en las escrituras. Los defensores del libertinaje, para ellos la libertad cristiana es virtualmente absoluta e incondicional, en tanto que su propia conciencia sea libre, entonces puede hacer lo que quiera. Básicamente, alguien que vive así es, ahora que Cristo me salvó, todo lo que me guste está santificado. Y Dios bendiga todo. Y este es el problema de las iglesias emergentes, ¿no? Que el chiste está aquí. Si esto te gusta, si esto se adecua a ti, dale, porque Cristo te ama. Entonces, los dos extremos. Y Pablo está diciendo, si tú conoces a Jesús, si tú realmente conoces la verdad,
tienes la responsabilidad de enseñar. El problema con los corintios de este sector es que lamentablemente no solamente no enseñaban, sino se mofaban de que ellos, un sector, tenía muchísimo conocimiento. Y estos pobres cuates, nuevos creyentes, que no comían los sacrificados a los ídolos, pues qué pena, pues qué mala onda. Pero la iglesia está llamada a enseñar. Jesús en Juan 8, 31, 32 dijo esto. Entonces Jesús se dirigió a los discípulos, perdón, a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y si conocen la verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sabes cuánta necesidad hay que una iglesia conozca verdaderamente a Jesús? ¿Sabes cuántas familias necesitan que Jesús sea correctamente predicado? En la mañana tiré un reto para todos los hijos que estaban aquí presentes, aprovechando que es Día del Padre. Y le dije: a ver, chicos, ahí les va esta tarea. Entre semana, agarra tu lista de cosas que tú tienes dudas, cosas que te gustarían hacer, cosas que a lo mejor no estás muy seguro de lo que Dios dice. Ponlas en una lista y ve con tu papá y dile: papá, ¿qué dice Dios de esto? La mamá también puede estar para que la culpa sea compartida. Y échale. Ahora, no estás solo, hermano, tranquilo. Aquí, hombres en restauración todos los martes, aquí lloramos juntos y toda la cosa. Pero eso es. Porque ¿qué es lo más fácil? Sobre todo en el contexto de casa, de familias creyentes, cuando nos topamos con problemas que no sabemos lo que Dios dice. ¿Qué es lo fácil? Te presentas un problema y no sabes lo que Dios dice. ¿Qué haces? Prohibir. O, pues déjalo, ya está grande el niño, ya. Además no vamos a lastimar su corazón. Si eso es lo que lo hace feliz, dale. Entonces es un problema. Tenemos que capacitarnos, tenemos que seguir conociendo acerca de este Jesús que nos salvó, porque sigue salvando, restaurando. Y en nuestros hogares, esposos e hijos tienen que saber que el único que realmente pueda satisfacer nuestro corazón, el único que realmente puede quitar cualquier otro tipo de esclavitud al pecado, el único que nos puede literalmente enseñar de qué se trata la vida y cómo disfrutar de esta vida aquí, es una sola persona, y su nombre es Jesús, que dio su vida para que tú y yo podamos tener vida. Si tú no lo conoces, entonces vas a hablar a lo mejor de un grupo religioso, una denominación religiosa, una iglesia, pero no vas a hablar del Rey de la iglesia. Y tu familia lo necesita. Escucha esto. La nueva vida que Cristo nos regaló no consiste en ajustar lo que nos gusta o prohibir algo que nos incomoda por conveniencia, sino en hacer lo que Él nos pide por amor y en total obediencia. Pero ¿cómo hacer esto si no conocemos? Pablo termina esta sección en el versículo 8 diciendo: pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. O sea, Pablo está diciendo, en sí los alimentos, dirían mis primos norteamericanos, it's not a big deal. O sea, decir como que no es como que muy importante. Lo importante es lo que los alimentos están generando en tu corazón. Esta carga a este sector de no sé qué hacer. Y sabes, yo creo que en ese tema de no sé qué hacer, tú y yo tenemos muchos temas. Como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores. Hay muchos temas. Mira este para llevar. ¿Qué prácticas hoy en tu vida cristiana están más dirigidas por una preferencia más que por la convicción de saber que es pecado o no? ¿Qué tanto tiempo estás invirtiendo en crecer en cuanto al conocimiento de lo que Dios te pide en su palabra para dejar de vivir más conforme a tu palabra? ¿Cómo lo que hoy conocemos acerca de Jesús y su palabra nos da una oportunidad de poder compartirle a otros lo que Él ha hecho por sus vidas?
Esa es la diferencia de que tú conozcas verdaderamente a Jesús. O digas incluso, como hemos dicho anteriormente, que eres un cristiano. Porque el cristiano hoy a lo mejor se convierte en un membrete. Y como diría un amigo pastor, para ti solo te cambiaron el ólico por el hélico. Es decir, a lo mejor en tu vida pasada eras católico, pero ahora eres evangélico, pero de membrete, porque no conoces a Jesús. Y la gente en ti ve como que prácticas superficiales, pero en una vida rendida a quien que te salvó. Entonces tienes la responsabilidad de enseñar. ¿Estamos bien? ¿Claros? Bueno, vamos al cierre. Me encanta porque muchos dicen, ya el cierre significa que vamos a acabar. No, el cierre es la segunda responsabilidad. No solamente tienes que enseñar, sino tienes que amar y cuidar. Amar y cuidar. Mira lo que dice versículos 9 y 10. Sin embargo, esto está rudísimo, pon mucha atención. Estamos claros que hay que enseñar, estamos claros que no estamos llamando a la ignorancia, pero mira el cuidado que Dios te va a poner en tu corazón en responsabilidad sobre lo que Dios te ha dado. Ves, está durísimo. Versículos 9 y 10. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Y dices, wow. Pero lo puedo entender. Otra vez, regresamos al ejemplo de la dieta. Es como cuando de repente tu mejor amigo o amiga, o hablando, voy a hablar contexto matrimonial, pero tú bájalo con alguien con el que convivas mucho. De repente, a tu esposo o a tu esposa la ponen a dieta. La ponen a dieta. Y en la mañana tiene que comer, ¿qué quieres? Claras, con espinacas y jugo verde, un domingo. Y tú te sientas al lado de ella o de él, con tu torta cochinita, mojada con la grasa. Y obviamente tu vaso de 1,5 litros de coca bien helada por este calor. Así estás comiendo, estás chorreando la grasa aquí con la cebollita morada. Y tu esposa así con... Bueno, tú por amor a ella o por amor a él, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, podemos entrar en la misma, ¿no? Yo sé que a lo mejor, o sea, yo no tengo por qué comer eso, pero voy a comer esto por amor a ti. Es cuando entiendes lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo puedo entender esto. Yo sé qué es lo que Cristo pide, pero si estoy viendo a alguien que no tiene ese conocimiento y que lo que yo puedo hacer le va a generar una carga, por amor a él no lo voy a hacer. Porque es mayor mi amor que el conocimiento. Porque el que me amó a mí, entregó su vida por mí para que yo lo conozca a él, pero sobre todas las cosas se entregó por mí a pesar que yo no quería nada con él. Así que yo puedo hacer ese sacrificio por ti, en lo que tú aprendes quién es él. La palabra conciencia aquí, que Pablo va a repetir, capítulo 9, capítulo 10, la palabra conciencia aquí, uno lo define de la siguiente manera: es el portero de Dios para mantenernos lejos de los lugares donde podríamos ser dañados. Y así como un niño está madurando en el conocimiento de que, por ejemplo, no debe agarrar un cuchillo, no debe poner su mano en lugares peligrosos, y mientras va enseñando esto, de la misma manera, alguien que no conoce a Jesús, su conciencia es débil. Ahora, su conciencia, no el que le dio la conciencia. Y entonces, ¿cómo se fortalece la conciencia? Conociendo más y más al autor, diseñador y creador de la conciencia. Esta palabra conciencia es la misma que Pablo menciona en Romanos 2:15, cuando dice: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia. Pues sus propios pensamientos, está padre esto, sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan, claro, cuando te conviene. Pero cuando tu conciencia va madurando, tú sabes lo que Jesús dice. Y tú sabes, aquí no es lo que yo pienso, lo que yo creo, y mucho menos lo que yo siento.
es lo que Dios dice. Ahora, si tú no tienes muy claro lo que Dios dice, pues vamos a tener un problema. Mira, escucha esa frase. En la medida en que crezcamos en el conocimiento de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros, anhelaremos vivir más para Él y menos para nosotros. ¿Estás entendiendo el corazón de Pablo por la iglesia? ¿Estás entendiendo lo que para Pablo significa alguien? O sea, más que una práctica, se trata de una vida transformada. Versículos 11 y 12. Entonces, ese hermano débil por quien Cristo murió, hoy está duro este, ¿qué dice? Se perderá. ¿A causa de qué? Pero está duro porque, ¿de qué conocimiento venimos hablando todo este tiempo? ¿De quién es Dios? Aún tú lo que conoces de Dios puede ser piedra de tropiezo para alguien si lo quieres utilizar únicamente para tu propio beneficio. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Así que la motivación correcta de la enseñanza de lo que Dios dice en su palabra no debe ser nuestro deseo egoísta para finalmente hacer lo que nosotros queremos. Es que ya me urge que este cuate como que madure un poco para que yo ya pueda hacer lo que yo quiera. No. Nuestra motivación debe ser realmente que las personas conozcan a Jesús, vivan para Jesús, disfruten de Jesús. Esta misma idea de acerca es lo que Jesús se refería cuando en este contexto de niños, cuando los niños se acercaron a él dijo en Mateo 18:6, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Wow. Pablo termina entonces el versículo 13. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerle caer en pecado. Está duro, ¿no? Pero Pablo, lo bueno que eso lo dijo Pablo, tú y yo somos muy chafas, ¿eh? Deja a Pablo hacer eso. Hay una responsabilidad eclesiástica, hay una responsabilidad de pueblo, de comunidad, de familia, de que no te quedes ahí en la ignorancia, sino puedas seguir creciendo en el conocimiento de quién es Él. Ahora, en la mañana decían que pastor, pero como que a lo mejor entonces no quedó muy claro esto, ¿qué puedo hacer? Y desde todo el sermón se quedaron con ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, me gustó mucho cómo un autor termina dándote como que algunas estrategias, vamos a llamarlas así, sobre qué filtros poner, tú que conoces a Jesús, qué filtros poner como para hacer o no hacer algo que sea de pecaminoso para alguien más. Y él mencionaba esto. Este va a ser como que el para llevar, pero no es un para llevar mío, sino es de un autor. Dice, ¿qué hacer entonces? Bueno, determina si lo que quieres hacer cae en exceso. ¿Qué significa esto? Si esa actividad o hábito que quieres practicar es necesario o es meramente un extra, es decir, no es importante. Si es un exceso, pues no lo hagas. ¿Y se dé bendición para alguien más? Ahora, ¿eso que quieres hacer es como que conveniente para ti? Pablo dijo también en Corintios, todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, ¿realmente te conviene eso? ¿Es útil? ¿Es de ayuda? Si no, ¿para qué lo haces? Aunque puedas, ¿para qué lo haces? Otro que subo así en cuanto a la palabra un poquito rara, pues emulación o emular, es decir, esto que tú quieres hacer muestra o emula a Cristo en tu persona. Y eso va con la siguiente, es ejemplo, es decir, lo que tú quieres hacer muestra a Cristo como ejemplo en tu vida,
Otros se sentirán animados a buscar a Jesús a través de tu ejemplo. Esto que quieres hacer fomenta el evangelio, ayudará a dar testimonio de quién es Jesús. Las personas, si yo hago esto, se sentirán atraídas al evangelio o rechazarán el evangelio. Otro filtro es edificación. Esto que quiero hacer, esto que deseo hacer, aun cuando sé que puedo, será para mi edificación y será edificación para alguien más. Si no es, ¿para qué lo haces? Y finalmente, exaltación. El Señor será honrado y glorificado mientras a través de esto que quiero hacer. La gloria y la exaltación de Dios será puesta en el escenario con esto que quiero hacer, aun cuando pueda hacerlo. Si no es así, pues no lo hagas. Porque es preferible la gloria de tu rey y la bendición de tu hermano que tu propia satisfacción. Está bien difícil, pastor. No, no está difícil, está imposible. Pero otra vez, el buscar a Jesús es nuestra única esperanza.